En el año 2008 fue designado presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta el año 2013. Entre ese año y el año 2015 fue diputado de la Nación y hoy conduce el Banco Central de la República Argentina. Bienvenido al 35º Congreso Anual del IAEF. Bueno, buen día a todos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Como sabes, para mí siempre es un placer venir acá. Creo que fue hace aproximadamente unos 10 años. ¿Lo subo un poquito más? Habrá sido hace unos 10 años cuando, siendo presidente del Banco Ciudad, un director nuestro, se llama Mario Morando, que creo que tenía muchísimos amigos en esta institución, me convenció de que nos transformáramos en uno de los sponsors principales de este Congreso, y creo que me alegró mucho ver que el Banco Ciudad ha seguido comprometido, ¿no?, con esta institución y con estos encuentros desde entonces. Así que es un verdadero placer para mí. Bueno, hoy, en la apertura de este importante evento, quería aprovechar para compartir con ustedes algunas apreciaciones tras el cuadro de turbulencia cambiaria que afrontamos durante las últimas semanas. Originada, como ya saben, por disparadores externos, el proceso de normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, a lo que se sumaron algunos factores locales. Creo, Alejandro, que hiciste un buen diagnóstico en tu introducción sobre el tema. Es un momento oportuno para hacer algunos balances y plantear los pasos a seguir por la política monetaria. Lo primero que querría destacar es la solidez que demostró nuestro sistema financiero en este contexto de alta volatilidad. La semana pasada, en la presentación del informe de estabilidad financiera que hicimos en el Banco Central, hicimos un análisis más exhaustivo al respecto, pero es importante que los argentinos seamos conscientes de la fortaleza y resiliencia que ostentan actualmente nuestro sistema financiero. La implementación de un marco regulatorio macroprudencial en línea con las mejores prácticas internacionales es un proceso que comenzó por allá por mediados de los años 90 y se ha convertido en una verdadera política de Estado en nuestro país, ya que fue respetada por todas las administraciones que vinieron después. Esto le permite a Argentina contar con una normativa macroprudencial que incluso sobrecumple las recomendaciones que efectúa el Comité de Basilea. Se trata de una enorme garantía de seguridad para nuestro sistema financiero y para todos los depositantes. Los activos líquidos del sistema superan el 40% de los depósitos totales, lo cual no es solo un indicador que da gran tranquilidad por sí mismo, sino que a la vez nos marca que aún hay espacio para que el crédito siga aumentando en la forma en que lo viene haciendo desde finales de 2016. Les recuerdo, a veces son datos que no están muy presentes, el crecimiento del crédito del año pasado fue el mayor en 20 años, llevando el crédito a familias y pymes a récords históricos en términos reales. Entiendo que esto no es la temperatura que ustedes sienten hoy, pero es mi obligación demostrar o mostrarles, digamos, que esta es la situación con la cual los bancos están preparados para un reimpulso a la actividad crediticia. Asimismo, las entidades financieras presentan un nivel de integración de capital que supera el 15% de los activos ponderados por riesgo, cuando la normativa internacional exige actualmente en promedio un 9%. A su vez, el descalce de moneda en los balances se encuentra en niveles inferiores al 10% de la responsabilidad patrimonial computable de los bancos y los ratios de morosidad se ubican en niveles inferiores al 2% de la cartera, valor muy bajo en cualquier comparativa internacional. En este contexto, vemos que tanto el crédito como los depósitos mantienen una tendencia positiva. Vamos a hablar específicamente de mayo. Me parece interesante porque es parte de este proceso. En mayo, el crédito comercial en pesos muestra un aumento mensual del 3% y acumulan 41% de crecimiento interanual. En dólares, los créditos comerciales vienen creciendo en mayo un 2,9%, también un 3% y 48% interanual.
Los créditos hipotecarios avanzan un 8%, también en mayo 160% interanual. Después, bueno, ya veo que van a estar hablando y veremos un poco cuánto es esto inercia y cuánto cambia esta tendencia, pero en mayo hay un crecimiento del 8% en los créditos hipotecarios. Y los créditos personales crecen un 2,8%, con un crecimiento interanual del 52%. En esto los bancos dicen que no ven ningún cambio de tendencia. En resumen, el crédito total en pesos aumenta en promedio un 3% en lo que va de mayo, acumulando 51% interanual, mientras que los préstamos en dólares avanzan un 2,8% con un 48% interanual. Los depósitos vienen en alza hace ya 2 años, pero incluso si nos enfocamos también en la más reciente coyuntura, se observa un crecimiento. Los depósitos totales en pesos al sector privado avanzan un 3,2% en la comparación mensual en lo que va en el mes de mayo y 29,2% en términos interanuales. Aquí la mayor novedad de este año es que están ganando un fuerte dinamismo los depósitos en UVA, que se multiplicaron por 10 si nos comparamos con el año pasado, pasando de 1.150 a 11.900 millones de pesos. Por su parte, los depósitos en dólares avanzan un 0,8% promedio en el mes y acumulan un aumento del 10% respecto al año anterior. Entonces, ese es el capítulo primero de entender dónde estamos parados en esta dimensión. El otro condimento que también constituye una política macroprudencial en sí misma es la flotación cambiaria, ya que la misma tiende a desincentivar la proliferación de los descalces de moneda, permitiendo al sistema bancario absorber movimientos en la paridad cambiaria sin que sus balances se vean estresados. En el marco de un régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante, uno de los elementos fundamentales consiste en que el tipo de cambio es precisamente el encargado de cuidar la actividad económica y acomodarse en consecuencia en función de los potenciales vaivenes externos y locales que el país pueda tener que afrontar. Mientras tanto, la tasa de interés actúa como el freno del traslado de esos movimientos cambiarios hacia el resto de los precios de la economía. Ese es el sistema. El tipo de cambio flotante protege la actividad y la política monetaria controla el proceso de inflación. Durante las últimas semanas evidenciamos una corrección del tipo de cambio real en función del nuevo panorama internacional que incipientemente se abre ante nosotros. Este movimiento se produjo como respuesta para garantizar la sustentabilidad de la balanza de pagos de Argentina frente a ese nuevo contexto, preservando así el crecimiento económico que lleva 7 trimestres consecutivos. La misión de la política monetaria es entonces, en el corto plazo, minimizar los efectos que estos movimientos puedan llegar a tener sobre los precios domésticos, objetivo hacia el cual el Banco Central orientará todas sus herramientas a disposición. La tasa de política monetaria se ubica actualmente en un nivel que la institución considera adecuado para acotar la volatilidad que hemos experimentado en las últimas semanas y a la vez para contener sus posibles efectos sobre el proceso de desinflación. Entiendo que muchos de ustedes vean con incomodidad los niveles de tasas que hoy sostiene el Central. Sobre eso quiero aclarar, por un lado, que no son precisamente que vivimos durante las semanas de mayor turbulencia, ya que todos los indicadores de tasas se han desinflado respecto a esos niveles de estrés. Me refiero a los que vivimos la semana anterior a la pasada y la anterior a esa. Sin embargo, tampoco voy a mentirles diciéndoles que las tasas volverán rápidamente al nivel que tenían antes, ya que la institución debe determinar un nivel de dureza monetaria más pronunciado a los fines de reencauzar el proceso de desinflación. Y aprovecho para repetir algo que ya hemos mencionado muchas veces. Subir las tasas de corto plazo, porque el Banco Central en realidad lo que opera sobre las tasas de corto plazo, la de pases a 7 días, a lo sumo la de la LEBAC a 5 meses, es justamente la mejor manera de asegurar la recuperación del crédito en pesos de largo plazo, al anclar las expectativas e impulsar una mayor estabilidad en los precios. El año pasado, el Banco Central fue muy criticado por sus políticas de tasas. El año pasado, 2017. Si se acuerdan, nosotros fuimos aumentando el nivel de dureza monetaria a lo largo del año. El Banco Central fue muy criticado. Pero lo cierto es que, como decía, el año pasado terminó con el mayor crecimiento del crédito en 20 años. O
O sea, subimos la tasa y terminamos con el mayor crecimiento del crédito en 20 años. Una economía que creció al 4%, punta a punta, al tiempo que la inflación núcleo bajaba al 1,4% mensual. Estos son datos reales, no son un pronóstico. Esto es lo que pasó. El objetivo de nuestra institución en este momento es recrear ese círculo virtuoso de desinflación y crecimiento que vivimos en 2017, aún a sabiendas que enfrentamos este año un escenario internacional más difícil. O como dijo Alejandro, la tormenta perfecta, creo que lo llamaste. Les pido a ustedes, que son analistas financieros dentro de sus corporaciones, que tengan en cuenta estos niveles de restricción monetarias presentes y futuros ahora, a la hora de la planificación, sobre todo la de sus precios. Los datos monetarios, el BCRA los publica en su página web de manera diaria, en un informe que se llama Informe Monetario Diario. Ustedes entran en la página web, ponen Informe Monetario Diario, Banco Central, y les sale unas planillas donde tienen todo. Agregados monetarios, base, depósitos, créditos, tasas de interés, etc. Está publicado con 2 días de demora. Yo los miro en esa página web. No es que tengo el del día anterior y no se publica. No se publica porque se está procesando. Cuando se publica para todo el mundo. Yo a la mañana entro a mi oficina y miro esa página web, que la pueden ver ustedes. Si ustedes miraran esa página web, van a encontrar, por ejemplo, que hoy la cantidad de dinero en Argentina es 5% más baja que la que había a principios de año. Lo pueden mirar, pueden entrar ahora en sus celulares y mirarlo. Hoy la cantidad de dinero que tienen los argentinos con los que está funcionando la economía es 5% más baja, y esa cantidad de dinero es lo que define el nivel de gasto posible. Ahora los precios están 10% arriba. Entonces simplemente lo digo, tengan presente lo que estamos haciendo y lo que está pasando con los agregados monetarios para la propia planificación de ustedes y para la aplicación del PLD. ¿No? ¿PLD era? Por las dudas. Entonces, bueno, simplemente acá no le estamos pidiendo a nadie ni que sea un patriota ni que sea un héroe. Simplemente lo que estamos pidiendo es que lean y miren qué es lo que hacemos nosotros objetivamente en términos de política monetaria para tomar ustedes decisiones más inteligentes. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para retomar el sendero de desinflación, aún con el desafío que presenta el proceso de normalización monetaria en los Estados Unidos y sus secuelas de depreciación en monedas emergentes. Los aumentos de precios regulados serán inferiores a los que observamos durante los últimos 2 años, y en particular la eliminación de impuestos sobre las facturas de energía tendrá a su vez un impacto no menor en el índice de mayo. Por otra parte, los contratos y las negociaciones salariales se están pautando en valores que toman como referencia en mayor medida la inflación futura. Y el tipo de cambio real se ubica en niveles máximos de nuestra gestión, un 38% más competitivo que en los momentos previos a la eliminación del cepo. Este es el tipo de cambio real. Y asimismo el BCRA avisora, tal cual ya hemos dejado plasmado en nuestros últimos comunicados, que la política monetaria deberá mantener niveles de dureza más elevados para garantizar la consolidación de la desinflación hacia adelante. Ya termino. Por estos motivos seguimos confiados en que se retomará la desaceleración pasado estos meses de reacomodamientos cambiarios y tarifarios que estuvimos viviendo. El Banco Central está usando sus herramientas en pos de la consecución de este objetivo y actuará en consecuencia de acuerdo a cómo evolucionan los precios de la economía. Para terminar, son 2 los mensajes que traje hoy aquí. Primero, que los argentinos tenemos un sistema financiero que a fuerza de una consistencia de más de 20 años ha logrado niveles de estabilidad y seguridad muy sólidos. Y segundo, que el BCRA está enfocado en contener los posibles efectos de estas semanas de volatilidad sobre los precios domésticos. La consistencia que ha mostrado el Banco Central en la consecución de su objetivo de estabilidad financiera, que como decía, lleva 20 años de trabajo consistente con distintas administraciones, es el que tenemos que llevar al plano de la inflación. Es cierto que el proceso tiene reveses, avances y retrocesos, pero solo la consistencia es lo que nos garantizará al final el éxito. Pueden estar seguros de que este Banco Central no descansará hasta derrotar la inflación en la Argentina y que seguirá cuidando en cada momento la estabilidad y fortaleza que ha aprendido a ostentar nuestro sistema financiero. Muchas gracias.
Hola. Muchas gracias, Federico. Bueno, habíamos acordado que no iba a haber preguntas, pero estamos en tiempo y la verdad que acá estamos entre amigos íntimos, casi que nadie nos está escuchando salvo los amigos. Y tengo una pregunta que no puedo dejar de hacer. Pasamos el supermartes. ¿Qué podés decir o qué podemos esperar hacia adelante, como decía hace un rato, los próximos 30, 45 días o los próximos 5 meses? Bueno, gracias Alejandro, me parece que es una pregunta probablemente de bastante interés para la audiencia, así que me parece que bien que charlemos un poquito sobre eso. Quizás yo arrancaría diciendo de entender por qué están las LEVACs. Y las LEVACs, en realidad el Banco Central ha acumulado una cierta cantidad de LEVACs porque ha tomado la decisión de comprar reservas internacionales. Nosotros heredamos un Banco Central sin reservas internacionales. Llegamos a la conclusión que era importante que el Banco Central tuviera reservas internacionales justamente para poder enfrentar eventualmente situaciones de mayor turbulencia o contextos internacionales más complicados. Creo que esa acumulación de reservas en cierto sentido fue útil en función de lo que hemos visto. Y es así que durante los primeros 2 años de la gestión, el Banco Central acumuló 40.000 millones de dólares, compró 40.000 millones de dólares de reservas. Obviamente, cuando uno compra reservas, emite pesos, si quiere evitar el efecto inflacionario de esos pesos, porque 40.000 es un número muy importante, tiene que absorberlo, entonces emite un pasivo, que son las LEVACs. Debo decir que, por ejemplo, si uno mira al Banco Central de México, hizo lo mismo que hicimos nosotros también en sus procesos de estabilización, excepto que en vez de comprar 40.000, compró 200.000 millones de dólares, o si uno mira al Banco de Brasil, en vez de comprar 40.000, compró 300.000 millones. O sea que este problema, digamos, o esta situación es la misma que se ha vivido. Ahora, los bancos centrales, ¿por qué lo hacen? Porque sienten que quieren tener un activo que en un momento complicado toma más valor. Entonces, a todos ustedes que conocen lo que es una hoja de balance, básicamente tener esa estructura donde en el activo subimos reservas, aunque sea un pasivo en pesos por el lado del pasivo, en un momento, por ejemplo, de turbulencia cambiaria, esa hoja de balance se hace más fuerte. Durante todo este proceso de entradas de capitales, entonces acumulamos reservas, acumulamos pasivos remunerados. En momentos donde los capitales salen, se produce el fenómeno inverso, es decir, caen los activos y caen los pasivos. Entonces, la hoja de balance del Banco Central sube, se agranda y se achica, haciendo como un poquito de buffer al efecto de esta entrada y salida de capitales sobre la economía. Por ejemplo, en las último mes y medio, el Banco Central vendió unos 10.000 millones de esos 40.000 que había comprado, y los pasivos remunerados del Banco Central, súmese LEVACs, LELIQs, los pasivos que tenemos, cayeron unos 250.000 millones, o sea, prácticamente el mismo 1 por 1. Entonces es muy importante entender que en realidad el motivo por el cual están las LEVACs es porque el Banco Central tiene un activo. Tiene un activo, no es que es un pasivo que tiene el Banco Central y no tiene. No, está plenamente respaldado, el crecimiento de ese activo estuvo plenamente respaldado por esos activos que están en el Banco Central y que por eso se pudo hacer lo que se hizo. Entonces esa es la primera respuesta, que es: las LEVACs están porque el Banco Central tiene un activo. Pasa una cosa paradojal: cuando acumulábamos el activo, todo el mundo decía suben las LEVACs y nadie decía suben las reservas. Cuando vendemos las reservas nos dicen bajan las reservas y nadie nos dice que bajan las LEVACs. Pero bueno, en fin, supongo que es parte de la vida. Pero ustedes sí saben que es activo y pasivo y que esas dos cosas se mueven juntas para arriba y para abajo. Después está el tema de la sustentabilidad de las LEVACs. Y allí tampoco hay un problema, y esto es muy importante transmitirlo, porque un banco central que, por ejemplo, acumulara menos reservas y entonces comprara menos reservas, va a tener menos necesidad de emitir LEVACs para esterilizar los pesos que emite. Sí, a su vez, las transferencias al Tesoro, que ustedes saben, están en un proceso claramente descendiente, ¿no? Descendente. Cuando nosotros llegamos, los 2 últimos años del gobierno anterior, el Banco Central le transfería al gobierno aproximadamente 5 puntos del PIB. Y ese número bajó en este año a 1 punto del PIB. Y es un proceso que va a seguir descendiendo.
con lo cual esa emisión tampoco va a haber que esterilizarla. Con lo cual, todo el aumento en la demanda de dinero que se va produciendo por crecimiento económico, por la inflación residual que haya en la economía, la manera que se va a suplir es cancelando LEVACs. Es decir, que de acá en adelante prácticamente el aumento en la demanda de dinero se produce básicamente devolviendo LEVACs. Con lo cual, cuando uno mira el proceso, digamos, de las LEVACs como porcentaje del PBI, teniendo en cuenta esto, quizás una menor compra de reservas a futuro, quizás menor transferencia al Tesoro, tiene un proceso sumamente convergente, porque, repito, el aumento en la demanda de dinero se va a ir supliendo cancelando LEVACs. Así que no estamos para nada tampoco preocupados, no estuvimos nunca, repito, porque no es que es un pasivo sin activo, tenemos el activo. No estuvimos nunca preocupados con eso y me parece que incluso cuando uno lo mira intertemporalmente tampoco hay un problema. Quizás, digamos, ese sería el segundo factor. Y el tercer factor, y con esto termino, es el tema del rollover. Es decir, tenemos ese pasivo, está respaldado por un activo, no tenemos un problema de sustentabilidad, pero lo que tuvimos quizás el último martes es que un gran porcentaje de ese pasivo había que rolarlo en un solo momento. Es decir, teníamos mucha concentración de ese pasivo muy en el corto plazo. Quizás producto, ¿se acuerdan? En abril nosotros dijimos en el Banco Central, si en mayo no baja la inflación vamos a subir la tasa, cosa que efectivamente después ocurrió. Claro, entonces eso incentivó a muchos actores a irse a corto plazo, porque ante un escenario de aumento de la tasa de interés vos querés invertir en un instrumento más de corto plazo y no quizás tener la pérdida de capital de estar invertido en una LEVAC más larga. Entonces, ese propio anuncio de alguna manera nos concentró mucho los vencimientos, cosa que les digo, ya en el próximo, la renovación que tuvimos hace unas semanas ya cambió un poco ese porcentaje y estoy seguro que eso también va a ir cambiando. Es decir, se va a ir reperfilando ante un escenario que quizás las tasas no es que sigan subiendo, sino que eventualmente veremos cuándo empiezan a bajar. Es natural que se elija en ese contexto ir a plazos más largos, porque es donde a su vez ahí la ganancia de capital es mayor. Quizás nosotros también ayudamos un poquito a ese reperfilamiento para no tener tanto en el corto plazo. Tener presente que después de la última licitación ya prácticamente el 50% de las LEVACs están en manos de bancos. Entonces, para los bancos la LEVAC es un instrumento muy líquido y muy natural donde retener la liquidez que necesitan de corto plazo, con lo cual tampoco sabíamos que esto era el caso también en la renovación anterior. También un porcentaje importante está en manos de organismos oficiales, con lo cual, aún así, como no fue un problema la de hace unas semanas, no va a ser un problema la de las próximas semanas, aunque quizás sí valga la pena hacer un pequeño esfuerzo para de alguna manera reperfilarlo y no tener tanto concentrado en el corto plazo. Pero básicamente esas serían las tres cosas. Es un pasivo que tiene un activo, con lo cual estamos muy sólidos en ese sentido. Es un activo muy sustentable y creo que no tenemos absolutamente ninguna duda o preocupación respecto al rollover, pero me parece que igual tiene sentido por ahí distribuirlo un poquito más equitativamente entre los distintos plazos en los cuales trabaja las LEVACs. Muchas gracias, Federico. Como siempre, un lujo tenerte acá. Y con la participación y palabras de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, damos por finalizada la ceremonia de apertura oficial del 35º Congreso Anual del IAEF. A partir de este momento comienzan las actividades académicas